El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. Sean ustedes bienvenidos a este programa de radio Hablemos de Riesgos, con una madrina de lujo para nuestra primera transmisión, el cual ha sido grabado en el Colegio de San Luis. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera agradecer al colegio por la oportunidad que nos brinda y a nuestros compañeros que nos apoyan en los micrófonos y en la asistencia técnica. Ellos son Lidia Huache en la conducción, Armando Reina en la operación técnica y su servidor Jorge Damián. Hola, ¿qué tal a todo nuestro auditorio? Gracias por acompañarnos a este espacio para hablar de riesgos. Este es un programa de radio que pretende compartir con el público en general los conocimientos científicos que se estudian, se investigan, se analizan desde diversas instituciones y diversas disciplinas y que impactan en la vida cotidiana de las personas. Gracias a todos por sintonizarnos, por acompañarnos y vamos a iniciar este primer programa de Hablemos de Riesgos. Entrevista, la palabra de diversas disciplinas. Ahora, bueno, si nos permiten, vamos a develar ya el nombre de nuestra invitada de hoy, nuestra madrina de lujo, como ya lo decía Jorge, y ella es María Perikoskova. ¿Lo dije bien? María, ¿cómo estás? ¿No lo dije bien? Tanto que me esforcé por practicarlo. María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. A ver, platícanos cómo se pronuncia primero. María Perikoskova. No, me lo ponen como en ruso. ¿Es ruso? Sí, es ruso. Bueno, platícanos, María. ¿Quién es María? ¿Qué estudiaste? ¿Qué formación tienes? ¿Dónde trabajas? Bueno, pues muchas gracias por invitarme también. Es un honor, además, de inaugurar el programa con este título tan importante para nosotros como la sociedad, ¿no? Bueno, trabajo en el Colegio de México, que también es un sistema de colegios. Es una institución de educación superior, docencia y también de investigación. Y en particular trabajo en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, en el área de estudios ambientales, que nos dedicamos a estudiar y determinar los problemas complejos de este perfil socioecológico, ¿no? Mi preparación profesional es de Geografía Ecológica por la Universidad Estatal de Hidrometeorología de Rusia y con Ingeniería Hidráulica también por la misma universidad. Así que soy un híbrido, si se puede decir así, porque desde Ingeniería seguí la línea ecológica con enfoque al agua. Entonces todo lo que trabajamos es relacionado con el agua, pero ahora más contemplando los estudios de estancia postdoctoral que realicé en la UNAM, en el Instituto de Geografía. Estoy incorporando también por el trabajo cuestiones sociales, económicos y políticos en el mismo aspecto que siempre me ha interesado estudiar, que es el agua y que es fascinante. Platícanos, ¿cuánto llevas en México? Por tu perfecto español parecería que llegaste aquí de 3 años. No. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Bueno, ya casi 15 años, pero bueno, como les comenté, llegué por otras circunstancias, pero realicé estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Geografía de la UNAM. Fue mi mejor escuela, además del idioma, también para hacer contactos, para crear redes de colaboración, aprender cómo se hace la ciencia, porque Escuela Puma es, no sé, es la que te deja mayor huella, ¿no? Porque aprendes a trabajar bajo presión, siempre brincando arriba de tu cabeza y pues tratando de hacer lo mejor que se pueda para el beneficio de la naturaleza y la sociedad también. Muy bien, aquí en Hablemos de Riesgos hemos invitado a María, entre otras cosas, bueno, por los temas que ella maneja. Platícale a nuestro auditorio cuáles son tus principales temas de investigación, un poquito más en concreto, ya no los esbozabas ahorita en platicarnos esta trayectoria que tienes. ¿Cuáles son tus principales temas de interés? Sí, mis principales temas de interés no son riesgos per se, pero es un tema que digo es transversal para muchas problemáticas
biológicas, socioecológicas, y se inserta perfectamente en cualquier ámbito que estudian desde esta perspectiva integral, ¿no? Entonces, bueno, mis líneas de investigación inicialmente han sido como pronósticos hidrológicos a largo plazo y después a mediano. Finalmente, bueno, pues de transformación llegué a estudiar de forma integrada los servicios ecosistémicos hídricos y después hasta gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones. Además, bueno, en algún momento de mi vida tomé el tema por unos 3-4 años de evaluación de impacto ambiental, pero también en relación con las obras que pueden afectar los recursos naturales y en particular con mayor énfasis hacia el agua, ¿no? Entonces, porque cualquier actividad humana afecta a la naturaleza, pero puede producir efectos como benéficos. Casi nunca pensamos en esto, que impacto puede ser positivo, pero ¿por qué no lo pensamos así? Porque normalmente lo que produce actividad humana, actividad productiva, porque este es el fin que ve la sociedad, producir beneficios para la sociedad desde esta visión antropocéntrica, entonces lo que provoca es un impacto negativo normalmente sobre procesos ecológicos. Y bueno, a mí me preocupan los dos lados, como ecológico, así de la sociedad. Muy bien, Jorge Damián es el experto y entonces, bueno, él va a introducirnos ya de manera más específica a este tema. Jorge. Muchas gracias, Lidia. Lo que vemos es que es un tema muy complejo y lo que a mí me resulta interesante de esta conversación es cuáles serían para ti los principales elementos que deberíamos de considerar. Tú has hablado de muchos factores, de muchas variables, pero ¿a cuáles tú consideras que deberíamos de ponerle atención? Bueno, nos mandan a un corte, vamos a dar un corte en este momento. Estamos con María Periboshkova, que nos acompaña en el Colegio de San Luis el día de hoy. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. ¿Estás interesado en estudiar programas con reconocimiento CONACYT y que cuenten con un alto nivel académico? Los programas del Colegio de San Luis están por recibir a nuevos aspirantes interesados en las ciencias sociales y las humanidades. Espera la apertura de convocatorias para nuestras maestrías y doctorados. Consúltalas en nuestra página www.colsan.edu.mx. Estamos de regreso. Estamos de regreso en este espacio radiofónico Hablemos de Riesgos, este programa que estamos transmitiendo desde el Colegio de San Luis. Y hoy nos acompaña en este espacio María Periboshkova. Ella es investigadora del Colegio de México. Está con nosotros en el Colegio de San Luis, invitada para impartir la Cátedra Institucional Estudios del Territorio. María, platicando más sobre ese tema, antes de irnos a la pausa, nos hablabas de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son las circunstancias por las que podrían verse amenazados precisamente estos servicios ecosistémicos? Bueno, sí, como les un poco empecé a comentar, pero si pensamos en este binomio de esta convivencia mutua, continua, desde la existencia del ser humano en el planeta Tierra, desde naturaleza y la sociedad, tenemos que pensar que el riesgo es en realidad compuesto por amenaza y la vulnerabilidad. Nosotros, desde esta visión como antropocéntrica, hemos acostumbrado a ver la naturaleza más como amenaza y términos de vulnerabilidad como exposición, sensibilidad de la población a percibir, a adaptarse a estos cambios que suceden en la naturaleza. Pero en realidad, si vemos este aspecto, pero que desde una visión un poco más ecológica, podemos notar que no es en 100% cierto. ¿Por qué? Porque los ecosistemas también son amenazados, también son modificados por la actividad humana,
y también por los internos procesos de mayor magnitud, llegamos a no solamente a escala regional, sino hasta globales, como son, por ejemplo, cambios climáticos, que no necesariamente todos son atribuidos a intervención humana, sino también son procesos internos de fluctuación hidroclimatológica a nivel global y regional. También se ven amenazados en este sentido hacia la desaparición de los ecosistemas, y con esto todos los bienes y servicios que estos proveen a los ecosistemas mismos y también a la sociedad, porque ecosistemas tienen este flujo constante, tienen funcionalidad, tienen sus determinados objetivos de la existencia, y también son sistemas como autoorganizativos, porque no solamente nos proveen bienestar, sino también bienestar, por decirlo así, a ellos mismos y a mantener sus funciones en ritmo, ¿no? Entonces, por eso digo, amenazas pueden ser diferentes, pueden ser cambio de uso del suelo, por ejemplo, como la principal, más bien como principal factor de influencia humana, y también pueden ser cuestiones mucho más grandes como cambio climático, pero más atribuido a cuestiones de fluctuaciones climáticas, hídricas a nivel ecológico, ¿no? ¿Cuáles entonces serían los principales riesgos que esto podría significar? Pensamos en dos sentidos, en la población, que un poco ya nos has comentado, pero yo creo que habría que tener mayor énfasis en la propia naturaleza. En términos de la naturaleza, ¿cuáles son los riesgos que esto significaría? Creo que el principal o el más difícil o el más complicado sería el cambio climático, pero en en ese proceso, ¿qué riesgos estamos expuestos? ¿A qué riesgos estamos expuestos como la sociedad? Bueno, ya veo su postura, ¿no? Ok, bueno, yo otra vez les insisto, ¿no? Que son cuestiones que más bien están como aumentando esta vulnerabilidad a nivel socioecológico, ¿no? Bajo las amenazas de distinta naturaleza. Entonces, si pensamos en servicios ecosistémicos que pueden desaparecer, este es el riesgo, que bajo una amenaza que puede ser como factor humana, producida por factores humanos o por factores naturales mismos o mixtos, el riesgo mayor es que desaparecen los ecosistemas y desaparece su funcionalidad, desaparecen sus servicios. Servicios pueden ser, como les comentaba, términos como funcionales. Ahora, si pensamos en términos temáticos, son captura de carbono, son servicios hídricos, son servicios de biodiversidad y servicios, asociados a esto de diferentes formas, ¿no? Como abastecimiento, como regulación, como culturales y también de soporte. ¿Tendrás algún ejemplo, perdón, de alguno de esos así muy específico, claro, que recuerdes a lo mejor en el pasado reciente? Claro. No pasado reciente, sino desde la experiencia, por ejemplo, hídricos, ¿no? Los servicios ecosistémicos hídricos, si pensamos en abastecimiento, es agua potable, por ejemplo, que nos proviene, que se convierte en este beneficio para la sociedad. Tal cual, agua potable de buena calidad y en cantidad suficiente. Si pensamos en términos de regulación, es la preservación de del ciclo mismo hídrico, que se refiere a la precipitación, que no aumente drásticamente, que no sea solamente concentrada en un corto tiempo y que nos amenace como la sociedad con lluvias torrenciales cuando nosotros no estamos adaptados por la infraestructura, por decirlo, y así falla, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de riesgo que podemos, como la sociedad, estar amenazados, pero por lo mismo también ecosistemas, ¿no? Por la acción humana y desaparición de estas cuestiones. Por ejemplo, ahora sí ya les volteo el panorama, ¿no? En cuestiones hídricas, si tenemos un área
en esta área hay montañas, hay valle, y en el valle está situada una población, que puede ser un pueblo, una zona urbana o hasta megalópolis, ¿no? Como la Cuenca de México, o bueno, aquí Valle de San Luis, el mismo panorama. Si nosotros empezamos a cambiar uso del suelo, en particular deforestando las áreas verdes en las faldas de la montaña y más alto, poniendo en su lugar las unidades habitacionales, lo que está pasando en San Luis, estamos disminuyendo la capacidad de infiltración del agua al subsuelo, y con esto estamos disminuyendo también la captación del agua subterránea y interrumpiendo el flujo hídrico y todas las cuestiones de regulación. Entonces, esta es la amenaza para términos ecosistémicos, pero nos da en boomerang el efecto a la sociedad, el cambio para nosotros, desabasto del agua o no en una como calidad o cantidad que quisiéramos ver. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación, está dedicado a la formación de personas interesadas en el desarrollo científico de la región. Cuenta con 5 programas académicos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Tenemos estudios literarios, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad, antropología e historia. Ven y conócenos, el Colegio de San Luis te está esperando. Estamos de regreso. Por otro lado, las inundaciones. Estamos pavimentando la superficie, no estamos calculando bien el tamaño de la tubería para el desalojo de aguas, que pensamos que son residuales, más bien son mezclados aguas pluviales y aguas residuales, y no los utilizamos. Bueno, lo bueno de San Luis es que tiene una planta bastante funcional y tiene sus tratamientos de niveles primario y secundario, que después incluso los reusa para el riego y para otras actividades industriales. Pero bueno, de esto se trata, que no solamente sea un ejemplo, sino sean múltiples ejemplos y sean reutilizados los recursos para al menos minimizar los impactos que se pueden presentarse. Podríamos decir entonces que es muy probable que en lugares como San Luis, por estos cambios que está habiendo en los servicios ecosistémicos, se experimenten sequías más frecuentes y más prolongadas, inundaciones más frecuentes y más prolongadas. La semana antepasada pasó un fenómeno en Armadillo que generó afectaciones no solamente a la población, sino causó la muerte de algunas personas que estaban en una feria. En la primera quincena de abril. Vamos a empezar a ver algunos otros fenómenos que no se experimentaban. Por ejemplo, en México, aunque hay una zona de tornados, regularmente no se tenía tanta referencia a ellos, y ahora cada vez es más frecuente hablar de tornados. Podemos empezar a experimentar en ciertas zonas ciertos procesos o fenómenos naturales que anteriormente eran muy difíciles de registrar, observar. Claro que sí. Es una cuestión muy compleja. ¿Por qué digo que claro que sí? Porque es como un impacto negativo que se resulta a partir de una intervención mal planeada por parte de la sociedad
al realizar sus actividades productivas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el riesgo que a la sociedad le representa la naturaleza es más provocado por las mismas actividades que la sociedad realiza en estas. Inundaciones, como les digo, son más asociados a los factores antropogénicos que a otra cuestión. Sequías son más asociadas a la transformación de uso del suelo y con mayor auge representados a escalas regionales. ¿Por qué? Porque ahí sí se nota con determinadas características de, físicas y geográficas de cada sitio, se nota dónde desaparece la cobertura forestal, la cobertura vegetal, que es esencial para la preservación de todos los funcionamientos del suelo, de biodiversidad, de recursos hídricos, de todos los ciclos, ¿no? Entonces, lo mismo de tornados, cuando cambiamos el uso del suelo, como incluso estos turbolinos, ¿no? Que se presentan en áreas deforestadas, ¿no? O deslizamientos, como han presentado los casos en Tabasco, ¿no? En los últimos años. Todo esto es a partir de la intervención humana. Entonces, lo que quiere decir que el riesgo es socialmente construido. No tenemos que olvidar esto y no tenemos que pensar que la naturaleza es la amenaza. La amenaza somos nosotros, que estamos desarrollando mal planeadas las actividades sin considerar el funcionamiento y la capacidad de carga, y también de capacidad de absorción de los cambios y estas intervenciones a la naturaleza, que se llama, términos académicos, resiliencia. Bueno, sin duda un tema que nos daría para muchos programas más. El tiempo lamentablemente nos ha llegado al final. Agradecer a María su intervención, su participación, y bueno, pues esperamos seguir contando con la participación de muchos otros investigadores y del público que nos acompañe en estas transmisiones. Así es, Jorge. Les recordamos a nuestro auditorio que puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook, El Colegio de San Luis, así nos encuentran. Tenemos un correo electrónico, difusión@colsan.edu.mx, y los invitamos para que visiten nuestra página www.colsan.edu.mx. Ahí podrán encontrar toda la información acerca de la Cátedra Institucional Estudios del Territorio y sobre el programa Agua y Sociedad, que es quien encabeza pues estos esfuerzos. Vamos a continuar con este programa Hablemos de Riesgos. En la próxima ocasión tendremos invitados diferentes que vendrán a hablarnos precisamente de estos riesgos en San Luis Potosí, en México, en el mundo. Les invitamos para que nos hagan llegar toda su retroalimentación, opiniones, sugerencias. Bien, queremos agradecer antes de despedirnos a nuestra invitada de este programa, a esta madrina que hizo el honor de estar con nosotros en este primer programa de Hablemos de Riesgos. María, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también. Ahí estaremos en comunicación. Ojalá que nos puedas acompañar después porque quedaron todavía varios temas pendientes. Claro que sí. Jorge, gracias, ya nos vamos. Al contrario, muchas gracias, Armando, por el apoyo técnico. Así es, su servidora Lidia Huache y Jorge Damián, nos despedimos. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis presentó Hablemos de Riesgos.